El día de hoy vamos a hablar o a estudiar el tema específicamente de ecuaciones cuadráticas. En general, ¿qué es una ecuación cuadrática? Pues vamos a definir que una ecuación cuadrática es aquella que tiene la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde pues evidentemente A, B y C son números reales, pero tenemos la condicionante de que A no puede ser igual a 0. ¿Por qué A no puede ser igual a 0? Porque si el coeficiente A se hace 0, pues el término cuadrático se hace 0 y por ende pues me terminaría quedando una ecuación lineal. Ahora, B y C pueden ser 0, por supuesto que sí, tanto B o C pueden ser 0, una de ellas a la vez o las dos a la vez, que no importa, que seguiría siendo una ecuación cuadrática. Con estos elementos pues podemos tener el esquema de que cualquier ecuación que tenga estas características particulares pues vamos a indicar que se trata de una ecuación cuadrática. Bueno, hemos estado trabajando al respecto de la solución de ecuaciones. Y en ese esquema pues tenemos que pensar en la solución de las ecuaciones cuadráticas. Para ese particular caso, algunas ecuaciones cuadráticas pues pueden resolverse utilizando la factorización y algunas propiedades básicas como la propiedad del producto cero. ¿Qué es eso de la propiedad del producto cero? Veamos en este espacio que cuando estamos refiriéndonos a la propiedad que llamamos, por supuesto, propiedad del producto cero, nos estamos refiriendo a una que simplemente nos indica que si tengo los valores de A multiplicados por B y A y B son A multiplicado por B es igual a 0, esto se va a dar si y solo si efectivamente A es igual a 0 o B es igual a 0. ¿Qué significa eso? Mire, fíjese que cada vez que tengo dos expresiones algebraicas, ya que A puede ser cualquier expresión algebraica y B también puede ser cualquier expresión algebraica, y al multiplicarse estas dos expresiones algebraicas entre sí, el producto es igual a 0, pues implica que o A es igual a 0 o B es igual a 0. Y es una propiedad que podemos utilizar dentro del esquema de la solución de las ecuaciones cuadráticas. ¿Qué significa esto? Pero mire, una ecuación cuadrática, pues si tiene esta forma en general, pues a veces pues no podríamos presentarla como esta propiedad de producto cero. Bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, si la expresión cuadrática la podemos factorizar y el lado izquierdo de una ecuación cuadrática o de cualquier otro grado, porque no necesariamente tiene que ser una ecuación cuadrática, sino que puede ser una ecuación de cualquier otro grado, entonces podemos resolverla igualando a 0 cada factor a la vez. ¿Qué significa? Que puedo saber cuándo A va a ser 0 y cuándo B va a ser 0. En ese sentido, pues este método va a funcionar únicamente cuando el lado derecho o uno de los lados, como querramos verlo, de la ecuación es 0. Si lo que tenemos del otro lado de la ecuación no es 0, no importa que tengamos factorizado uno de los lados, pues no podemos utilizar esta propiedad en donde podemos encontrar los valores en donde se hace A o B 0 al igualar a 0 a cada uno a la vez, porque simple y sencillamente pues no van a ser iguales a 0. Esa es una condicionante importante. Mire, también tenemos un elemento que es de importancia, el determinar, por supuesto, pues las soluciones de una ecuación cuadrática.
podemos tener en algunos casos ecuaciones cuadráticas que son sumamente sencillas. ¿A qué le llamamos una ecuación cuadrática sencilla? Pues veámoslo desde el punto de vista de su solución. Ponemos, por ejemplo, la solución de una ecuación cuadrática sencilla. Bueno, es un nombre bastante largo para un procedimiento tan fácil y tan elemental como la resolución de una ecuación cuadrática sencilla. ¿A qué nos referimos con una ecuación cuadrática sencilla? Por ejemplo, podríamos tener una ecuación que fuera de la forma x al cuadrado menos c igual a 0. Veamos que esta ecuación cuadrática, que es sumamente sencilla, la podemos resolver de dos maneras diferentes. ¿Cómo de dos maneras diferentes? Mire, pues podemos decir, por ejemplo, si dejamos la variable de un lado de la ecuación, que x al cuadrado es igual a c. Mire, pero ahora tenemos acá un x al cuadrado y esto es igual a c, y yo lo que quiero es el valor de x, no de x al cuadrado. Bueno, vamos a aplicar una función que no hemos visto hasta este momento, que es aplicándole pues la función raíz cuadrada. Mire cómo la función raíz cuadrada. Bueno, en general es aplicarle una potencia adecuada para que este término cuadrático se haga 1. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, recordemos que con anterioridad hemos hablado de la forma en que trabajamos pues la potencia de una potencia. Es decir, que si tengo a la n y esto pues simple y sencillamente lo elevo a la m, pues esto va a ser igual a la n multiplicado por m, para que me quede cuánto es el resultado de la potencia de una potencia. ¿Qué voy a hacer acá? Ojo con ese espacio, porque realmente si en este caso, ya que tengo un término cuadrático, una exponente cuadrático, un exponente de grado 2, pues voy a elevar ambos lados de la ecuación a la 1/2. ¿Qué significa esto? Mire, quiero decir que tengo x al cuadrado y esto lo voy a elevar a la 1/2 y va a mantenerse la igualdad de mi ecuación si el otro lado de la ecuación, o todo lo que está del otro lado de la ecuación, lo elevo exactamente al mismo exponente. Ahora, recordemos que básicamente ese exponente fraccionario lo entendemos como una raíz. Por supuesto, esto que estamos poniendo acá va a estar dado como x al cuadrado multiplicado por 1/2, y eso pues va a darnos, por supuesto, x a la 1. Por eso es que cuando elevamos x al cuadrado a la 1/2, pues x a la 1 simple y sencillamente es x, y esto va a ser igual a la raíz positiva y la raíz negativa de c con la raíz cuadrada. ¿Qué significa esto? Por supuesto, esta expresión que está acá la pudimos haber escrito desde un principio como x al cuadrado raíz cuadrada, porque aplico todo lo que está al lado izquierdo, la raíz cuadrada, y esto es igual a la raíz cuadrada de todo lo que está del lado derecho, que es lo que estamos indicando al aplicar o al elevar a este exponente de 1/2. ¿Qué significa esto? Si yo elevo ambos lados de la ecuación al mismo exponente, la igualdad se mantiene. En efecto, a la hora de elevar a un exponente fraccionario, pues podríamos decir análogamente que si yo saco la raíz cuadrada, todo lo que está a ambos lados de la ecuación, pues la igualdad se mantiene.
Vemos entonces que tenemos este esquema que nos está dando ahora una raíz positiva y una raíz negativa. Efectivamente, decimos que toda ecuación cuadrática o ecuación de grado 2 pues debería de tener dos soluciones. Y toda raíz cuadrada pues va a tener una solución principal positiva y una solución negativa. Ojo con ese espacio porque es importante que lo podamos manejar de esa forma. Bueno, dijimos que teníamos dos maneras de resolver esto, dos enfoques distintos y podemos, por supuesto, volver a encontrar o a recapitular respecto de nuestra ecuación x al cuadrado menos c igual a 0. ¿Qué pasa con esto que estamos presentando acá? Mire, yo esto lo puedo factorizar con suma facilidad. Lo factorizo estableciendo que esto que estoy mostrando pues es una diferencia de cuadrados. Con lo cual, pues recordemos que cuando tengo una diferencia de cuadrados estaríamos hablando de la forma a al cuadrado menos b al cuadrado, que es igual a ¿qué? A menos b por a más b si lo factorizo. En ese espacio particular, ya que esta diferencia de cuadrados se da por esta factorización que tenemos acá, la expresión que tenemos acá arriba la podemos factorizar diciendo que x menos la raíz de c por x más la raíz de c, pues si multiplico estos dos factores, pues me va a dar lo mismo que x al cuadrado menos c, ya que esta es una diferencia de cuadrados y esto es igual a 0. Observemos que esto que está puesto acá, simple y sencillamente, pues son términos que están factorizados. Y además de estar factorizados son iguales a 0. Entonces podemos ver o aplicar de paso esta propiedad del producto cero, en donde estamos diciendo que para resolver esa ecuación, si tengo dos factores que se multiplican entre sí y estos son iguales a 0, pues puedo igualar a 0 cada uno de los factores individualmente para saber cuándo van a ser 0 toda la ecuación. En ese sentido, pues entonces puedo decir que este primer factor, x menos raíz de c, va a ser igual a 0 cuando pues x sea igual a la raíz de c positiva, ya que le sumo raíz de c positiva a ambos lados de la ecuación. Cuando x más raíz de c va a ser igual a 0, pues va a ser cuando x sea igual a menos raíz de c, ya que le tengo que sumar menos raíz de c a ambos lados de la ecuación y me queda de esta manera. Observemos que esta expresión que estaba acá, por supuesto la podemos ramificar de la misma manera, en donde digo que x es igual a la raíz de c cuando es un valor positivo, o puedo decir que x es igual a menos la raíz de c cuando tengo un valor negativo. Por ende, acá teníamos dos soluciones, una raíz positiva y una raíz negativa, y acá tenemos exactamente las mismas dos soluciones. Bueno, son dos maneras distintas de poder enfocar, por supuesto, la solución de una ecuación cuadrática sencilla. ¿Qué enfoque le quieran ustedes dar? Pues depende mucho de la forma en que lo deseen trabajar, pero son dos formas de poder resolver nuestra ecuación. Veamos un ejemplo numérico para poder, por supuesto, consolidar lo que hemos visto en este espacio donde hemos estado utilizando pues algunas variables. Se me ocurre, por ejemplo, que puedo tener que x al cuadrado menos 9 es igual a 0. Por supuesto, esto es una ecuación cuadrática sencilla, en la cual pues puedo decir que x al cuadrado es igual a 9 si sumo 9 a ambos lados de la ecuación. Mire, voy a elevar ambos lados de la ecuación a la 1 medio, es decir, voy a sacarle raíz cuadrada a un lado y le saco raíz cuadrada al otro, para que me quede que x al cuadrado, cuando le aplico la raíz cuadrada, es igual a 9, siempre y cuando pues, le aplique la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, para que la igualdad se mantenga. ¿Qué significa esto? Mire,
Pues un medio que se multiplica por 2 nos da 1 y otra vez nos queda como x, y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 9, que es más menos 3. ¿Qué significa esto? Tengo una primera raíz que va a ser igual a 3 positivo y tengo una segunda raíz que va a ser igual a menos 3. Bueno, recordemos de que esto es correcto si siempre y cuando pues podamos demostrar que esos valores efectivamente resuelven nuestro problema. ¿Cómo podemos determinar ese espacio y poder indicar si esto es cierto o no? Pues por supuesto sustituyendo los resultados o las soluciones que tenemos para las ecuaciones sencillas que hemos tenido en nuestras ecuaciones equivalentes dentro de nuestra ecuación inicial. Mire, pero ¿y cuál de las dos? Pues las dos, una a la vez, por supuesto. Vamos a tener que cuando x es igual a 3 positivo, pues voy a tener 3 al cuadrado menos 9 es igual a 0. Y por supuesto 3 al cuadrado es 9 menos 9, que va a ser igual a 0, pues ya que 9 menos 9 es 0 y esto es igual a 0. Es decir, este valor de 3 resuelve mi ecuación. Si probamos con el valor de menos 3, pues de la misma manera, pues vamos a establecer que menos 3 al cuadrado menos 9, pues va a ser igual a 0, en donde menos 3 al cuadrado sería menos 3 por menos 3, nos daría nuevamente 9 positivo, menos 9 es igual a 0, 9 menos 9 pues nos dice que 0 es igual a 0, por ende pues podemos llegar a concluir que evidentemente los dos valores, tanto el valor de x igual a 3 como el valor de x igual a menos 3, pues hace cierta mi ecuación, y como la hacen cierta, pues efectivamente puedo afirmar que tanto 3 como menos 3 son valores que resuelven mi ecuación cuadrática x al cuadrado menos 9. Como vemos en este espacio, pues podemos utilizar este esquema que es sumamente fácil de aplicar. O incluso podríamos también utilizar el espacio de la factorización o la forma de la factorización como lo habíamos visto con anterioridad. ¿Por qué? Porque tenemos siempre nuestra ecuación x al cuadrado menos 9 igual a 0. Esto lo podemos factorizar, por supuesto, como x menos 3 por x más 3, y esto es igual a 0. Podemos comprobar si nuestra factorización es correcta. X por x pues nos va a dar x al cuadrado. X por 3 va a ser 3x. Menos 3 por x nos va a dar menos 3x más 3x que ya teníamos es 0x. Menos por más da menos, 3 por 3 da 9, y por ende pues podemos ver que este producto, la multiplicación de estos dos factores, pues nos va a dar exactamente la misma expresión de nuestra ecuación original. ¿Qué pasa con estos elementos? Pues si aplicamos la propiedad del producto cero o del producto nulo, pues vamos a tener que x menos 3 va a ser igual a 0 cuando x sea igual a 3, o tenemos que x más 3 va a ser igual a 0 cuando x sea igual a menos 3. Como vemos acá, pues tenemos exactamente las mismas soluciones que habíamos encontrado con anterioridad, sin importar que estemos pues directamente aplicando el esquema de elevar ambos lados de la ecuación al mismo exponente, que en este caso al ser un exponente fraccionario estaríamos sacando la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, que el utilizar pues la factorización y aplicar propiamente la propiedad del producto cero o propiedad del producto nulo, de cualquiera de las dos formas que le llamemos, pues simple y sencillamente es correcto. Vemos entonces que no existe un método único para poder resolver ecuaciones. Tenemos muchos enfoques, muchas maneras diferentes de poderlo ver y de poder establecer
la manera en que podemos resolver un problema específicamente. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, veamos un par de ejemplos adicionales al respecto de la resolución de ecuaciones por factorización. Pensemos, por ejemplo, en la ecuación x al cuadrado más x menos 12 igual a 0. Mire, esta ecuación, pues podemos ver que está escrita como una ecuación de la forma, pues ax al cuadrado más bx más c igual a 0, en donde a evidentemente es 1, b evidentemente es 1, y c es el valor de menos 12. Bueno, entonces puedo establecer que esta es una ecuación de grado 2, así que es una ecuación cuadrática. Mire qué vamos a hacer para resolver esa ecuación cuadrática. Como habrán visto ya y se lo habrán imaginado, esta ecuación es sumamente fácil de factorizar. ¿Cómo la factorizo? Pues escribo dos factores, por supuesto, que van a empezar con x, que son iguales a 0, y que además de eso, pues ahora necesito dos números que al restarse me den 1, pero que al multiplicarse obtenga el valor de 12. Es fácil llegar a determinar que esos dos números son más 4 y menos 3. Observemos, x por x nos va a dar x al cuadrado. X por menos 3 pues me va a dar menos 3x. Al multiplicar 4 por x tengo 4x menos 3x me va a dar un x, que es el valor que está puesto acá. Más por menos nos da menos, 4 por 3 son 12, para que veamos que efectivamente a la hora de multiplicar estos dos factores pues nos da exactamente la ecuación original. Así que estas dos ecuaciones que no son iguales, porque para ser iguales tendrían que ser iguales miembro a miembro, sí son equivalentes, ya que tienen las mismas soluciones. ¿Qué pasa con esto? Si aquí en este momento aplicamos la propiedad de producto cero, pues podríamos decir, mire, este término lo voy a igualar a 0 para obtener que x más 4 va a ser igual a 0 cuando x sea igual a menos 4. Por otro lado, también tengo que x menos 3 va a ser igual a 0 cuando x sea igual a 3. Bueno, pues veamos que estos valores que tenemos acá, pues efectivamente deben de resolver nuestra ecuación inicial para hacer soluciones. Si sustituimos el valor de menos 4, pues vamos a tener menos 4 al cuadrado, pues son 16 positivo, más menos 4, pues nos va a dar entonces 16 menos 4, van a quedar 12, menos 12 nos es igual a 0, así que el valor de menos 4 resuelve la ecuación. Cuando vemos el valor de 3, 3 al cuadrado son 9, 9 más 3 son 12, menos 12 nos da igual a 0, así que podemos determinar o establecer que tanto el valor de menos 4 como el valor de 3, pues efectivamente resuelven nuestra ecuación cuadrática. Bueno, esto es sumamente sencillo, como hemos visto. Básicamente tenemos que ir encontrando pues valores que pueden ir dando solución a nuestras ecuaciones y que podemos utilizar fácilmente respecto de nuestra factorización. Si ponemos, por ejemplo, la ecuación x al cuadrado menos 8x más 16 y esto es igual a 0, pues de la misma manera como trabajamos la ecuación anterior, pues podemos factorizar fácilmente esta ecuación. Observemos que esta ecuación tenemos dos formas de poderla ver. ¿Por qué dos formas de poderla ver? Porque podríamos definirla de una vez como un trinomio cuadrado perfecto, y al ser esto un trinomio cuadrado perfecto, pues simple y sencillamente pues escribirlo como un producto notable.
O podemos también factorizar como en el caso anterior y decir, mire, fíjese que tengo acá x por x y ahora requiero dos valores que al sumarse me den 8, pero al multiplicarse entre sí me den 16. ¿Cómo determino que ahora va a ser sumado y no restado si para que den 16? Observemos que aquí tenemos un valor negativo y este es un valor positivo, así que seguramente vamos a tener dos valores negativos que al sumarse nos dan 8, pero al multiplicarse entre sí nos van a dar 16. Esos dos valores pues evidentemente van a ser menos 4 y menos 4. X por x nos da x al cuadrado, x por menos 4 va a ser menos 4x, más menos 4 por x, que serían otros menos 4x, sería menos 4x más menos 4x, pues nos va a dar menos 8x, menos por menos nos va a dar más, 4 por 4 son 16, para que veamos que nuestra expresión está totalmente factorizada. Insisto, esto también lo pudimos haber escrito no bajo esta factorización, sino que lo pudimos haber escrito como el producto notable x menos 4 al cuadrado, que es igual a 0, ya que esto que está acá es equivalente a la misma expresión que estoy poniendo acá factorizada. Pero como estamos utilizando el método de factorización, pues cualquiera de las dos formas era correcta y nos vamos a quedar con esta primera que establecimos, independientemente de cualquiera, por supuesto, de las dos maneras en que hemos visto en este momento, pues es correcto para poder llevar a cabo la factorización, ya que este es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué pasa con estos valores? Recordemos que si aplicamos la propiedad de producto 0, pues vamos a tener que x menos 4 va a ser igual a 0, cuando x sea igual a 4. Mire, pero x menos 4 también va a ser igual a 0. Sí, eso implica que x, este factor va a ser igual a 0 cuando x sea igual a 4. ¿Qué pasa aquí? Mire, entonces esta ecuación tiene una sola solución. Pues no, toda ecuación cuadrática pues debería de tener dos soluciones. ¿Por qué? Porque es una ecuación de grado 2 que debería de tener dos valores que la resuelven. Pero solo tenemos el valor de 4. Sí, en este caso vamos a decir que tenemos una solución o una raíz de multiplicidad 2. ¿Qué significa esa raíz de multiplicidad 2? Simple y sencillamente nos está diciendo que tiene una solución, pero esta solución está repetida dos veces. Por eso es que pues establecemos tanto el valor de nuestra primera solución como igual a 4, como tener una segunda solución que también es igual a 4. Por supuesto, 4 es igual a 4, pero tiene dos soluciones que son x1 igual a 4 y x2 igual a 4, ya que es una ecuación de grado 2. Mire, y ese valor resuelve nuestra ecuación. Pues si ponemos 4 al cuadrado son 16. Por supuesto, vamos a tener que menos 8 por 4, pues van a ser 32, menos 10, más 16, perdón, vamos a ver, menos 8 por 4 van a ser menos 32, más 16, nos quedan menos 16, más 16 pues va a ser 0, así que evidentemente los dos valores que son iguales, ya que los dos son 4, pues resuelven nuestra ecuación y son o hacen cierta pues la solución que estamos estableciendo para nuestra ecuación cuadrática. Bueno, como vemos hasta acá, pues esto no genera ninguna dificultad. Lo único que tenemos que estar bien claros es en la forma en que podemos factorizar pues una expresión. Pensemos, por ejemplo, en nuestra ecuación 2x por 4x más 15, y esto es igual a 27. Mire, pero esa ecuación no está escrita de la forma ax al cuadrado más bx más c. Pues no, pero no implica que porque no está escrita de esa forma, esta no puede ser una ecuación cuadrática. De hecho, trabajémosla algebraicamente para tratar de ponerla de la forma x al cuadrado más bx más c, y podemos decir que 2x por 4x pues van a ser 8x al cuadrado, 2x por 15 pues van a ser más
30x. Si le resto 27 a ambos lados de la ecuación, pues me queda menos 27 igual a 0. Como vemos ahora esta ecuación, si está escrita de la forma ax al cuadrado más bx más c. Observemos que a diferencia de las otras ecuaciones que hemos resuelto con anterioridad, ahora el coeficiente principal o el valor de a no es 1, sino que es 8. Así que debemos de utilizar pues una técnica un poquito distinta de factorización. Se me ocurre que puedo multiplicar el coeficiente principal por el coeficiente constante, es decir, multiplico 8 por 27 y esto me va a dar 216. ¿Con qué intención multiplico este por este? Para poder factorizar diciendo que, pues si yo tengo 8x y lo voy a multiplicar por 8x, y esto lo divido específicamente dentro de 8. ¿Y por qué dentro de 8? Porque lo multipliqué por 8, este factor constante. Pues yo requiero ahora dos números que cuando se resten me den 30 y al multiplicarse me den menos 216. ¿Por qué menos? Porque este signo es menos que está acá, 216. Esos dos números pues van a estar dados por 30 y menos 6. Perdón, 36 y menos 6. No puede ser 30 porque no tiene ningún sentido que podamos restarle a 36 y que nos queden 30. 36 y 6. Si observamos 36 menos 6 pues son 30 y 36 por menos 6 efectivamente son menos 216. Recordemos que dividimos dentro de 8 esta expresión, pero ninguna de las dos factores es exactamente divisible dentro de 8, pero una sí es divisible exactamente dentro de 4 y la otra dentro de 2. Por ende podemos continuar con nuestro proceso diciendo que 8x más 36, si esto lo divido dentro de 4 y lo multiplico por 8x menos 6 y lo divido dentro de 2, pues esto va a ser igual a 0. Recordemos que 8x más 36 por 8x menos 6 pues nos da lo mismo que teníamos en el numerador anteriormente. Y 4 por 2 pues nos da siempre el 8 que teníamos en el denominador. Por ende, pues solo estamos factorizando para aplicar de distintas maneras cada uno de los factores que estamos utilizando. Si vemos en este factor, pues 8x dividido dentro de 4, pues nos van a quedar como 2x. Más 36 dividido dentro de 4, pues debe de ser el valor de 9. Y esto estar multiplicado por 8x que está dividido dentro de 2, para que nos quede 4x. Mientras que menos 6, si lo divido dentro de 2, pues evidentemente nos queda el valor de menos 3. Y esto pues va a seguir siendo igual a 0. Observemos ahora qué es lo que estamos queriendo obtener. Recordemos que lo que estábamos factorizando es la expresión 8x al cuadrado más 30x menos 27 y queríamos obtener dos factores que al multiplicarse dentro de sí pues nos dieran exactamente los mismos elementos. 2x por 4x pues van a ser 8x al cuadrado. 2x por menos 3 me van a dar menos 6x. 9 por 4 son menos 36x, perdón, más 36x menos 6x que ya traía, pues me va a dar 30x, más por menos da menos, 9 por 3 es 27, así que como vemos al multiplicar estos dos factores nos da exactamente la expresión que queríamos factorizar, por ende decimos que nuestra factorización es correcta. Vamos a aplicar ahora la propiedad de producto cero, la propiedad de producto nulo, para decir que 2x más 9 van a ser iguales a 0 cuando tengo que 2x es igual a menos 9, al sumarle por supuesto menos 9 a ambos lados de la ecuación. Y si multiplico a ambos lados de la ecuación por un medio, pues nos va a quedar que x es igual a menos 9 medios.
Por otro lado, pues también tenemos que 4x menos 3 es igual a 0, pues cuando evidentemente si le sumo 3 a ambos lados de la ecuación, 4x es igual a 3. Si multiplico ambos lados de la ecuación por un cuarto, pues nos va a quedar que x es igual a 3 cuartos. No voy a hacer toda la operación, pero los invito, por supuesto, a ustedes a comprobar o a corroborar si estos valores efectivamente resuelven mi ecuación cuadrática. Y no solo si resuelven mi ecuación cuadrática, sino al sustituirlo dentro de la ecuación inicial, pues estos efectivamente la resuelven. Quizás ese elemento sí lo vamos a hacer para poder demostrar efectivamente que estos valores pues son solución de nuestra ecuación original. ¿Qué tengo que hacer entonces? Mire, pues básicamente vamos a decir que 2 por menos 9 medios multiplicado por 4 por menos 9 medios más 15 es igual a 27. Por supuesto, 2 por 9 medios, pues nos va a quedar negativo, nos va a quedar como menos 9. Por 4 por menos 9 medios, nos va a quedar 2 por menos 9, que sería menos 18. Y a esto le sumamos 15, por supuesto, y nos sigue diciendo que es igual a 27. Menos 9 por menos 18 nos da, menos por menos da más, positivo sería 162, menos 9 por más 15, entonces nos quedaría negativo porque es menos por más, da menos 135 y esto es igual a 27. 162 menos 135, pues efectivamente nos queda que 27 es igual a 27, lo que implica que el valor de menos 9 medios resuelve nuestra ecuación. Si hacemos lo mismo con el valor de 3 cuartos, pues vamos a tener por supuesto que 2 por 3 cuartos multiplicado por 4 por 3 cuartos más 15, pues debería de ser igual a 27. ¿Qué pasa en este espacio? Pues si nos ponemos a pensar, 2 por 3 cuartos, pues va a quedarnos 2 dividido entre 4, pues nos queda como 3 medios. 4 dividido entre 4 es 1, con lo cual nos queda 3 más 15, y esto es igual a 27. 3 medios multiplicado por 3, pues van a ser 9 medios, y se lo sumamos a 3 medios multiplicados por 15, por supuesto, para que tengamos 45 medios, que es igual a 27. Por supuesto, 9 medios más 45 medios, pues eso nos tiene que dar efectivamente 27, que es igual a 27. Con esto que acabamos de poner acá, pues es evidente que tanto el valor de menos 9 medios como el valor de 3 cuartos no solo resuelven nuestra ecuación cuadrática que habíamos puesto acá intermedia, sino que esta ecuación cuadrática es equivalente a nuestra ecuación inicial, ya que tienen exactamente las mismas soluciones. Bueno, esto es para que podamos analizar en principio la definición de ecuación cuadrática y que podamos pues ya utilizar una técnica de resolución de ecuaciones cuadráticas como lo es específicamente
el método de factorización.